Buenos días con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de Humanidades, de la carrera de Psicología. Vamos cursando el quinto semestre de la carrera. Eh, Hoy le hablaremos sobre una socialización del tema de depresión que se nos asignó en la cátedra impartida por la docente Teresa Valdivieso Álvarez, de la materia de investigación 3 de la gestión 1-2022. Le daré el paso a mi compañera para que pueda comenzar explicando un poco sobre los inicios de la depresión. Muy buenos días. Para empezar la socialización vamos a empezar nombrando algunos autores que empezaron con la depresión, hicieron sus estudios sobre la depresión. En este caso tenemos a Robin Witt, que fue el primer psicólogo psiquiatra en usar la depresión. Fue utilizado por primera vez por este psiquiatra, uno de los fundadores de la neurofisiología, que también utilizó como síntoma sinónimo de tristeza y sobre todo con el adjetivo deprimido. Nos dice que la depresión es uno de los trastornos psiquiátricos más prevalentes y más graves a nivel mundial en cuanto a la enfermedad invalidante en personas adultas mayores. Sin embargo, el término depresión es relativamente reciente en la lengua inglesa, en este concepto que aparece durante el siglo XVII. También tenemos al siguiente autor de Karl Abraham, de 1877 a 1925, fue uno de los primeros discípulos de Sigmund Freud. Para Abraham, la depresión deriva de un elevado sadismo que en una personalidad de alto erotismo oral generaría incapacidad de amar, que le llevaría, además de atormentar a los demás, el deseo de apoderarse por devoración del objeto de amor con el que se habría identificado de manera ambivalente, delito en el cual generaría autorreproches y el no poder satisfacerlo empobrecería al yo. También diferenció la depresión de la tristeza. En este debería ser frustración y en la depresión dolor, como para la ansiedad viene a ser el miedo. Continúa con la explicación mi compañera. Bueno, siguiendo con la explicación de la socialización del tema de la depresión, tocaremos lo que es la depresión en el cerebro, en lo neurológico. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro cuando una persona tiene lo que es la depresión? Cuando una persona padece depresión durante años, la escasez de neurotransmisores y de factores neurotróficos origina nuevas alteraciones, que a menudo retroalimentan las disfunciones iniciales. También se trataría, por tanto, de algo así como un círculo vicioso en el que unas alteraciones favorecen la aparición de otras, dificultando la resolución de la depresión. En esta imagen que vemos en las diapositivas, vemos que está de color rojo lo que es la amígdala, de color verde, que es el hipocampo, y de color lila, que es la corteza entorhinal. Bueno, entre las modificaciones que pasan o suceden en el cerebro cuando la persona llega a tener lo que es la depresión, podemos ver que es la inflamación cerebral, que es lo que hace que la corteza entorhinal cause la inflamación del cerebro cuando la persona tiene la depresión, la desconexión de las amígdalas cerebrales y la reducción del tamaño del hipocampo. Comenzaré hablándoles un poco sobre la reducción del tamaño del hipocampo, que esto se da a raíz de la depresión que sufre la persona y que sufre el cerebro. Como se sabe, el hipocampo es un área cerebral muy importante, la cual para la memoria el cual es importante para la memoria y las emociones. Cuando padecemos de depresión, el cerebro se inflama, de lo que hablaremos, y eso es una cosa de lo que hablaremos más enseguida, porque el cerebro se inflama. Y esto provoca una pérdida de conexiones interneuronales y que se reduzca la neurogénesis, de lo que llamamos generación de nuevas neuronas. Y esto nos da como resultado el volumen de distintas áreas cerebrales, las cuales merman, y es que si estas bien son fenómenos, afectan especialmente al hipocampo. También puede darse en la corteza entorhinal, donde nos dice que las amígdalas cerebrales tienen 3 zonas muy implicadas en la generación de emociones. Esto no quiere decir que estas 3 zonas que están implicadas no generan lo que son las emociones.
Y estas modificaciones hacen que estas áreas se vuelvan funcionalmente más ineficientes, o sea, que nos causen síntomas que puedan volvernos ineficientes exteriormente como interiormente. Mm, Bueno, seguidamente les hablaré sobre el cerebro inflamado, sobre cómo se inflama el cerebro. Bueno, nos dice que este fenómeno está muy bien constatado, a pesar de que hasta hace pocos años se desconocía lo que se ha descubierto. Eh, lo que se ha descubierto, como les estaba comentando, es que las emociones negativas producen la liberación de moléculas proinflamatorias, que esto genera lo que son las citoquinas IL-6 y IL-1 o el cortisol, que son las que son capaces de dañar al cerebro de diversas formas. Es decir, que la corteza entorhinal hace que el cerebro llegue a inflamarse. Y al dañarse el cerebro así por la inflamación, nos podemos ver diversas formas de cómo el cerebro se inflama. O sea, cuáles son las causales que después de que el cerebro se inflame, qué formas llega a tener el cerebro o qué formas llegan a captarse alrededor del cerebro. Y están en la menor producción de neurotransmisores, como son la dopamina, y la citoquina. Luego está la disminución del hipocampo, la aterosclerosis en los vasos sanguíneos cerebrales. Luego les hablaré sobre la desconexión de las amígdalas cerebrales, que es el puntito rojo que podemos ver acá en la imagen. Nos dice que las amígdalas cerebrales es como un centinela de emociones, que valora cada situación y de manera casi inmediata de la voz de alarma cuando percibe una potencial amenaza. Su activación se da de manera inconsciente, pues las áreas cerebrales que procesan la información a nivel inconsciente actúan más lentamente. Se sabe desde hace tiempo que cuando las amígdalas se activan en exceso, favorecen los miedos y el estrés, pero hace poco se ha descubierto además que en las depresiones prolongadas pierde parte de su conexión con otras áreas cerebrales que la modulan. Es decir, que esto contribuye a que los estímulos neutros se cataloguen como negativos, favoreciendo esa visión gris de los acontecimientos que caracterizan a la persona con depresión. Esto quiere decir que las amígdalas, al momento de percibir el trastorno de depresión, se activan, pero puede que esto se active lentamente, o sea, que no podamos ver reacción o que, la depresión llegue a prolongarse más allá, mucho tiempo más. Eso es lo que causa la depresión en el cerebro. A continuación, vamos a seguir viendo lo que nos comentan distintos psicólogos sobre qué es la depresión y los aportes que han realizado en cuanto a la depresión. Bueno, seguimos con el autor Martin Seligman, 1942. Este es un psicólogo importante que nos habla de depresión. Atribuye a la depresión como el fracaso de las personas debido a la falta de control que mantienen sobre las circunstancias que le fallen. Es decir, que las personas asumen que los acontecimientos que suceden en su vida son independientes de sus acciones y por lo tanto no son controlables. Se trata de una extrema forma de resignación al dolor, no solo físico, sino también psicológico. Cuando nos damos cuenta de este fenómeno, la primera explicación causal que encontramos fue que está provocado por la conciencia de que es imposible controlar lo que nos está haciendo daño. Explica Seligman en los primeros experimentos que realizó sobre la depresión. También es una de las enfermedades mentales que se carece de control sobre la causa. El afecto llega a aceptar pasivamente las acciones desagradables que se originan. Siguiendo con el autor Aaron Beck, en 1921, este psicólogo inmigrante judío estudió en la Universidad de Brown. Nos plantea la triada cognitiva como un esquema que involucra al sujeto. También nos habla de los
sesgos sistemáticos y planteó la terapia cognitiva de Beck para la depresión. Para este autor, la depresión se explica por tres conceptos específicos, que son la tríada cognitiva, los esquemas cognitivos y los errores en el procedimiento de la información. La tríada cognitiva está formada por la visión negativa del sujeto a sí mismo, la tendencia a interpretar sus experiencias de forma negativa acerca del futuro. Los esquemas cognitivos están, los esquemas cognitivos están relativamente estables, constituyen la base de la regularidad de las interpretaciones. Pueden ser estados inactivos durante los periodos prolongados de tiempo y ser activados en situaciones generadoras de ansiedad. Los errores en el procesamiento de la información. Estos errores se presentan en el enfermo depresivo y que aumentan la creencia de los esquemas cognitivos, a pesar de que la existencia de la evidencia contraria a estos errores. Son el catastrofismo, la inferencia arbitraria, la abstracción selectiva, la generalización excesiva y el procesamiento dicotómico o absoluta. Sigue la palabra mi compañera. Bueno, siguiendo con la socialización, les hablaré de lo que sucede en el cerebro con depresión. Bueno, el origen de la depresión se encuentra en un desequilibrio de neurotransmisores, como lo son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y la melatonina. Como la serotonina y la dopamina, se sabe que son los cuales los determinan nuestros niveles de felicidad. Un suceso doloroso en la vida de una persona puede disminuir el nivel de estos neurotransmisores y provocar una depresión. La serotonina se encarga de regular el hipotálamo en el cerebro, como lo vimos en la anterior imagen. Y esta a su vez regula los ciclos de hambre y sueño, así como la respuesta física a las emociones. También acelera el pulso, dilata las pupilas ante algún peligro. Cuando la serotonina baja, la actividad del hipotálamo aumenta descontroladamente. En este punto, la persona depresiva comienza a sufrir insomnio o hiperinsomnio. Duerme más de lo normal, del mismo modo puede perder el apetito o tener sensaciones constantes de hambre. También la depresión aumenta el número de proteínas cerebrales sobre las que actúan directamente la noradrenalina, como lo podemos ver ahí, que también es uno de los neurotransmisores cerebrales que ayudan en lo que es para que la persona no pueda sufrir lo que es la depresión. O también se ve afectada cuando la persona sufre de depresión. Nos dice que en el tratamiento de casos agudos de depresión aumentan los niveles también de melatonina, pero se normalizan nuevamente con los tratamientos prolongados que se le va a dar a la persona con depresión. A continuación también veremos lo que nos dice Christian Dunker, un psicólogo brasileño, sobre qué es la depresión y sobre una obra que él escribió. Bueno, Christian Dunker, en 1966, es un psicólogo psicoanalítico que investigó sobre los sufrimientos neoliberalistas. Nos dice que la depresión y la ansiedad son dos formas de sufrimiento distintos, que no es lo mismo sufrir de depresión que sufrir de ansiedad. También nos dice que la depresión tiene que ver con las ganas de vivir, no con estar contento. Él nos comenta que se eligió la depresión y no otra principalmente porque de los años 70 es una forma de sufrimiento en la que el conflicto no aparece como algo tan fundamental, sino que el fuego de la intensidad, como nuestros afectos, los estados de ánimo, nuestra motivación, eso pasa a ser muy valorado precisamente en este momento histórico, en que la persona empieza a mirar su propia vida como si fuese una empresa, como si pudiera medir los resultados de la gente, en los cuales entran en una cultura de evaluación. No. Bueno, a continuación también veremos
lo que nos comenta el psiquiatra José Manuel Menchón Magriña, el cual también nos habla de los factores biológicos y ambientales. José Manuel Menchón Magriña, 1977. Es un psicólogo psiquiatra especializado en depresión. Es el actual director del Hospital Universitario de Berlín. Nos menciona que la persona con depresión, tras 3 episodios que la persona con depresión sufra, nos dice que puede volver a tener una recaída, que tiene un porcentaje del 90% de que la persona puede recaer nuevamente con depresión. También que la depresión es el principal causal de la discapacidad a nivel mundial, y uno de sus factores importantes son los estigmas. Aquí veremos los factores biológicos que nos plantea el psiquiatra José Manuel Menchón. En los factores biológicos nos dice que desde el punto de vista genético se considera que la depresión es una enfermedad compleja, pero que no se conoce actualmente. Se han realizado numerosos estudios y se sabe que es una enfermedad compleja porque no hay un solo gen identificado que produce la depresión, sino que existen varios genes que pueden producir lo que es la depresión. Y nos dice que la depresión sí puede ser heredada, ya sea por alguien dentro de la familia, es el padre, la madre, el abuelo. También nos habla de los factores ambientales. Nos dice que los factores ambientales son los síntomas más típicos que quizás tenga la persona con depresión, que pueden ser el cansancio, el cansancio, astenia, pero hay otros como dolores de cabeza, dolores en otra parte del cuerpo, sensación de ahogo o obsesión torácica, sensación de nudo en el estómago, y estos son síntomas relativamente frecuentes. También nos dice que los factores ambientales se pueden deber a los tipos de cultura relacionados con la sociedad o la cultura al que permanezca el paciente. Nos da, por ejemplo, una situación de depresión en una persona asiática, que nos dice que es por su cultura que la persona asiática, de esta cultura asiática, muestra que los síntomas son emocionales. Nos muestra que ellos tienen más síntomas físicos que emocionales, ya que tanto los síntomas físicos se muestran más que los síntomas emocionales en las personas asiáticas. A continuación también veremos algunas preguntas que hemos realizado sobre la depresión, como causas de la depresión, síntomas de la depresión, qué pasa con la persona deprimida y qué pasa si existe la falta de serotonina. Entre las causas de depresión tenemos a los factores genéticos, los factores físicos y los factores ambientales, y también se encuentran los factores de riesgo. En los factores genéticos nos dice que la depresión es una condición de salud mental que puede ser heredada por los padres. Las investigaciones actuales han revelado que el 40% de las personas diagnosticadas con depresión tienen antecedentes de familiares de este trastorno. Los factores físicos nos dice que cuando las personas sufren de depresión, las partes de su cerebro responsables de regular este estado de ánimo nos dan factores físicos como el pensamiento, el sueño, el apetito y el comportamiento no funcionan adecuadamente. Además, las personas con depresión tienen un desequilibrio de ciertos neurotransmisores, como lo hemos visto más adelante, como los vimos en las anteriores diapositivas, que son la serotonina y la dopamina, que estos van teniendo un desequilibrio. También están los factores ambientales, que nos dicen que el trauma, la pérdida de un ser querido o cualquier otro evento estresante puede propiciar un episodio depresivo. Esto es especialmente cierto cuando una persona carece de las actitudes necesarias para lidiar con estrés o cuando no cuenta con un sistema de apoyo sólido. Esto no quiere decir que, como vimos en el ejemplo igual del asiático que nos nombra el doctor psiquiatra, nos dice que los factores ambientales tienen que ver mucho con las personas que nos rodean, ¿no? Con nuestro entorno social. Entre los factores de riesgo que se puede tener en depresión son el ser mujer, la soledad, la carencia de un apoyo social, experiencias de vida estresantes, antecedentes familiares, depresión u otros padecimientos de salud mental, antecedentes personales de otros padecimientos de salud mental, abuso del alcohol u otras drogas, problemas en el matrimonio o relaciones, dificultades financieras, cambios importantes en la vida, problemas de salud o dolor crónico, exposición al trauma, ser víctimas de abuso y abandono o ser víctimas de un crimen. Entre los síntomas de la depresión tenemos los síntomas del comportamiento, síntomas físicos, síntomas cognitivos y síntomas psicosociales. En los síntomas de comportamiento tenemos los arrebatos emocionales sin causas aparentes,
dejar de participar en actividades que anteriormente se disfrutaban, participación en conductas de alto riesgo, incapacidad para cumplir con las responsabilidades escolares o laborales, ausencias frecuentes de la escuela o del trabajo, conductas autoagresivas, aislamiento social o retraimiento. Entre los síntomas físicos tenemos el dolor de cabeza o migraña, dolor de estómago, disminución en la energía, dolores y achaques corporales sin causa aparente, pérdida de energía, cambios en el apetito, aumento o pérdida de peso, higiene inadecuada, cambios en los patrones del sueño y fatiga. Estos son los síntomas físicos que se pueden ver exteriormente que puede tener la persona con depresión. Luego veremos los síntomas cognitivos, donde nos dice que tienen incapacidad frecuente para tomar buenas decisiones, falta de concentración o enfoques, pérdida de la memoria, deceleración o retraso en el pensamiento. Esto también dependerá mucho de cómo o en qué nivel se encuentra la depresión de la persona, ya sea leve, normal, leve o crónica. Luego están los síntomas psicosociales. Sentimientos de desesperanza e impotencia, ira, estado de ánimo ansioso, irritabilidad, autocríticas excesivas, odio a sí mismo, sentimientos de culpa y tristeza generalizada. Estos síntomas psicosociales se pueden encontrar más que todo en las personas que sufren de depresión crónica. Es decir, que estas personas pueden llegar incluso a lo que es autodañarse físicamente ellas mismas. Luego veremos qué pasa con la persona deprimida. Nos dicen que la persona deprimida puede sentirse inusualmente triste, desamparada y derrotada. Se puede sentir también impotente, aislada y sola. Y pueden tener lo que es la inactividad y retraimiento de las actividades que usualmente hacían. Bueno, luego veremos la siguiente pregunta que nos hicimos, y es ¿qué pasa si existe la falta de serotonina? Bueno, una deficiencia de serotonina suele ser un estado de ánimo deprimido. Esto quiere decir que si nosotros carecemos de lo que es serotonina, nuestro estado de ánimo va a bajar mucho, y esto va a depender mucho de qué tanto baje el nivel y esto de serotonina, ya que esto nos puede llegar a un desequilibrio a un desequilibrio de enfermedades mentales, como pueden ser el autismo, la esquizofrenia, la hiperactividad, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión, que es el tema que estamos abordando. Seguidamente vamos a hablar de las categorías explícitas, unitarias, binarias y terciarias que hemos utilizado para esta socialización. Muy bien. Entre las unidades, entre la categoría explícita unitaria, elegimos el estrés, que etimológicamente deriva del griego stringer, que significa provocar tensión, la palabra que se utilizó por primera vez en el siglo XIV en inglés como estrés o estrasis. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que es el conjunto de reacciones fisiológicas que interpretan al organismo para la acción. Entonces, el estrés es aquella reacción fisiológica y psicológica del organismo frente a las demandas del medio, respuesta general y en específico el organismo a un estresor o situación estresante, ya sea por la muerte de un familiar, o sea, por duelo, ya sea por conflictos familiares, entre otros. Tenemos la segunda categoría conceptual explícita binaria o múltiple, que es el envejecimiento activo, que la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social, mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable o productividad de la calidad de vida en la vejez. Esto nos quiere, mayormente esto es para los adultos mayores, ¿no? Que ya están en lo, ¿cómo se dice? En lo último de su vida. También tenemos la cuarta categoría conceptual explícita binaria o múltiple, que es la comunicación interpersonal, que nos hace referencia a la concepción de que interiorizamos nuestras experiencias a través de una serie de diálogos con nosotros mismos, que posteriormente asentamos en forma de narración. Por ejemplo, cuando vivimos un recuerdo, nos preguntamos acerca de las emociones que nos provoca determinado conocimiento.
está teniendo lugar esta especie de diálogo implícito en el que confrontamos nuestro yo actual con la percepción del yo que participa en la vivencia en cuestión. Como lo explica, no es generalmente de cómo nosotros nos sentimos al recordar ese momento que vivimos. Esa es la comunicación interpersonal. Y la primera categoría conceptual explícita unitaria, por supuesto, depresión, que etimológicamente es consecuencia, el término es el origen latín griego de depresio, onis, la cual recibía el nombre de melancolía. La palabra melancolía ha nacido como el término de la palabra médico, fruto de la doctrina humorista. Los griegos le hacían mención a un estado de locura delirante con ánimo exalto, así logrando una posible reacción entre el estado de locura delirante y la melancolía. De la melancolía. Ahora la primera categoría conceptual explícita, binaria o múltiple, tenemos la depresión en adultos mayores. La depresión en geriatría, a diferencia del adulto, muestra menor grado de asociación en el sexo femenino, encontrándose también mayor asociación con el estado civil de divorcio o separación conyugal, nivel socioeconómico bajo escaso apoyo social, presencia de acontecimientos vitales recientes, adversos e inesperados y probablemente de salud que dan lugar a la incapacidad. Bueno, generalmente la depresión en adultos mayores ya es muy general por los que ellos por sí ya como se les ha pasado la vida, hay muchas cosas de las cuales ellos ya no pueden hacer y generalmente se los deja solo y es ahí donde ellos recaen que bueno ya son, no se puede decir inútiles, ya no es lo mismo de antes y entonces por este motivo que la depresión en los adultos mayores se puede decir que es general, que nos llega. Esa sería nuestra socialización. Espero que les sea de su agrado y muchas gracias por su atención.